al podcast de Fundación Intecnus, un espacio en el que te contamos cómo y por qué trabajamos en ciencia al cuidado de tu salud. Estamos en la provincia de Río Negro, en San Carlos de Bariloche, en un entorno natural único, camino al Cerro Catedral. Desde allí brindamos servicios de diagnóstico y tratamiento para patologías oncológicas, neurológicas y cardíacas, entre otras. Y además, realizamos actividades de investigación y desarrollo. Para conocernos más, podés ingresar a www.intecnus.org.ar. En este podcast nos acompaña la doctora Romina Ventimiglia, médica especialista en radioterapia y responsable del servicio de radioterapia de Fundación Intecnus. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Vivian. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y primero, no te puedo dejar de preguntar porque ¿qué es la radioterapia? ¿Podés explicarle a los oyentes? Por supuesto. Radioterapia o terapia radiante es la especialidad médica que utiliza los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes para tratar predominantemente enfermedades oncológicas, es decir, pacientes con cáncer. Hay un pequeño número de enfermedades no oncológicas o benignas que pueden ser también tratadas con radioterapia, por ejemplo los queloides, que son inofensivos y se producen por un crecimiento exagerado del tejido cicatrizal cuando hay alguna lesión en la piel. ¿Hay diferentes tipos de radioterapia? Sí, hay dos grandes modalidades. Por un lado, la más conocida es la radioterapia externa o teleterapia, donde se utiliza un equipo llamado acelerador lineal encargado de generar y dispensar la radiación al paciente. Con este equipamiento se pueden emplear diferentes técnicas de irradiación, como por ejemplo la radioterapia tridimensional, conocida como 3D, la intensidad modulada o IMRT, la radioterapia modulada en arco o BIMAT y las técnicas estereotáxicas como la SBRT y la radiocirugía. Para seleccionar qué técnica es la más apropiada, se evalúa detalladamente el caso clínico de cada paciente. La otra modalidad es la braquiterapia o radioterapia de corto alcance, donde se utiliza una fuente sellada que emite radiación. La misma se puede introducir en una cavidad natural del organismo y por eso se le da el nombre de intracavitaria, como por ejemplo en los tumores de cuello uterino y en los tumores de endometrio. El otro tipo de braquiterapia es la intersticial, donde la fuente se introduce adentro del tumor, como por ejemplo en el cáncer de próstata. Y existe también la braquiterapia superficial para lesiones de piel. Romina, todos los días recibís un montón de pacientes e imagino que también un montón de preguntas. ¿Cuáles son las principales inquietudes con las que llegan estos pacientes a este tipo de tratamientos? El paciente habitualmente llega con muchas dudas. Por ejemplo, ¿por qué tengo que realizar este tratamiento? ¿Es la mejor opción? ¿Es sumamente necesario que haga esto? Y muchas otras preguntas según cada caso y cada paciente. Resumiendo cuestiones generales, es importante saber que casi todos los pacientes que llegan a radioterapia fueron evaluados por el oncólogo clínico o por algún especialista con experiencia en patologías oncológicas. Hay una gran variedad de tumores que requieren en algún momento del curso de la enfermedad tratamiento con radioterapia. El objetivo del tratamiento va a depender generalmente del estadio de la enfermedad. Ojo, esto no quiere decir que un paciente con una metástasis no pueda realizar un tratamiento con intención curativa. Es decir, que hay pacientes que podrán realizar tratamiento con intención curativa o radical y otros con intención paliativa, es decir, para mejorar la calidad de vida del paciente, como por ejemplo, disminuir el dolor. Muchas veces el tratamiento de radioterapia va temporalmente antes o después de un tratamiento sistémico, como la quimioterapia o la inmunoterapia, o previamente o posteriormente a una cirugía. Otras veces se realiza la radioterapia al mismo tiempo, es decir, a la par que el tratamiento sistémico. Ahora, otra pregunta se me ocurre quizás y que debe ser bastante común es ¿cuánto dura el tratamiento? La cantidad de días que el paciente deberá asistir se determina en base a cada enfermedad y también en relación al estadio y situación clínica del paciente. Hay esquemas de tratamientos o protocolos establecidos siguiendo la evidencia científica actual y se implementan según la patología y el estadio de la enfermedad.
Las sesiones duran habitualmente 15 a 20 minutos y durante las mismas no se siente absolutamente nada. Los posibles efectos adversos dependerán de la zona del cuerpo a tratar, de la radiosensibilidad del paciente y de los tratamientos concomitantes, es decir, conjuntos que reciba en ese momento. El lugar donde se encuentra el acelerador y donde se efectúan las aplicaciones es una sala amplia con una camilla donde el paciente debe estar cómodo y quieto. El equipo gira alrededor del paciente durante la aplicación, pero nunca lo toca, ni genera esa sensación de encierro que puede producir otro tipo de estudios médicos. Es importante que el paciente sepa que puede asistir al servicio de radioterapia solo o acompañado si lo requiere. Es decir, la aplicación de rayos no genera habitualmente ningún efecto inmediato hasta volver a su casa, por lo cual, según el estado clínico previo a empezar el tratamiento, el paciente puede continuar con ciertas advertencias con su rutina diaria. Hay muchos pacientes que trabajan y pueden continuar haciéndolo. Reitero, se tiene que analizar caso a caso. ¿Y cómo sería el camino habitual de los pacientes que ingresan en radioterapia desde el momento de la primera sesión? El curso habitual que siguen los pacientes cuando son derivados al servicio es el siguiente. Tras pedir el turno en el servicio de radioterapia, se le entrega en Intecnus una guía al paciente que debe leer antes de la primera consulta para tener un panorama de las distintas etapas del tratamiento y en donde también se encuentran las respuestas habituales a las principales dudas que puede llegar a tener. Luego deberá concurrir a la primera consulta de admisión con el radiooncólogo, que tiene una duración aproximada de 1 hora, donde aportará todos los estudios médicos realizados y vinculados a su enfermedad actual. El médico analizará estos estudios, va a hacer la historia clínica con todos los antecedentes del paciente y va a realizar el examen físico. Si se requieren interconsultas o realizar algún estudio adicional, se solicita eventualmente y se decide luego la mejor opción terapéutica. Se va a explicar al paciente y a su familia cómo se realiza el tratamiento, cuánto tiempo dura y qué efectos adversos pueden ocurrir. Si el paciente está de acuerdo, se firman los consentimientos informados y recién ahí se pasa a la etapa de planificación, donde el paciente deberá realizar una imagen tomográfica en posición de tratamiento, es decir, con un sistema de inmovilización adecuado según la zona a tratar. Con estas imágenes, el médico radiooncólogo trabajará conjuntamente con el equipo de física médica a fin de diseñar el mejor plan de tratamiento. Una vez listo y aprobado el plan, se recita al paciente para comenzar el tratamiento. De ahí en más va a venir todos los días hábiles acordados para realizar su aplicación. Los pacientes podrán consultar a demanda si en el transcurso del tratamiento surgen síntomas o tienen dudas. Pero por protocolo, sí o sí tienen pactado un control médico a mitad de tratamiento y una vez terminado el tratamiento, donde se le hace entrega de un informe con el detalle del tratamiento recibido que deberá guardar y llevar a sus médicos de confianza. ¿Qué características podrías decir vos, Romina, que tiene el abordaje del paciente oncológico que va a Intecnus? Actualmente utilizamos un abordaje multidisciplinario del paciente oncológico, ya que es esencial para brindar el mejor tratamiento y porque creemos que contemplar los aspectos físicos y emocionales es sumamente relevante para obtener los mejores resultados. Nuestro equipo está conformado por psicooncólogos y nutricionistas, además de médicos, fisicomédicos, técnicos y enfermeros. Todos los pacientes, desde que ingresan a la primera consulta con su radiooncólogo, pueden pedir turno tanto con el psicooncólogo o el nutricionista. Además, consideramos necesario poder facilitar al paciente un centro donde pueda realizar todos los estudios que requiera, así como también las consultas con un equipo de especialistas que trabajan de forma interdisciplinaria, donde se realizan actividades académicas de rutina como el comité de tumores y se capacita recurso humano altamente calificado, dejando atrás los modelos de atención médica paternalista donde los pacientes no podían tomar las mejores decisiones en cuanto a su salud y se exponían al estrés de no poder evacuar todas sus dudas. En Intecnus los pacientes no son considerados un número de historia clínica. Tratamos que se sientan acompañados y respetados en todo momento.
Muchísimas gracias, Romina, por haber participado de este podcast. Gracias, Vivian. La doctora Romina Ventimiglia, médica, especialista en radioterapia y responsable del servicio de radioterapia de Fundación Intecnus. Fundación Intecnus. Ciencia al cuidado de tu salud.